tardes, estimados televidentes y radioyentes. En ocasión de cumplirse en unos días, solamente en unas horas, el 51 aniversario de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, sentimos que era importantísimo también acercarnos a un capítulo que enorgullece profundamente la historia de las luchas internacionalistas de nuestro pueblo. Me refiero a sus aportes a la independencia de Namibia, de Angola y al fin del apartheid. Para eso hemos seleccionado y contado además con la colaboración de la importante realizadora Estela Bravo en su documental Cuba, Sudáfrica después de la batalla, y también con la colaboración indispensable de Jorge Risquet Valdés. Cuando decidíamos presentar este documental en nuestra mesa redonda, fue precisamente Estela quien nos dijo: nadie mejor que Jorge Risquet, algo que habíamos pensado nosotros también. Bienvenido, Risquet, a nuestro espacio. Muchas gracias. Estamos justamente en el despacho de Jorge Risquet, que es un combatiente revolucionario de la Revolución Cubana, que tiene una importante parte de su vida vinculada a las luchas por la independencia de pueblos africanos y también por el fin del apartheid. Él participó en un hecho absolutamente histórico que tiene que ver con la entrega de tanto combatiente revolucionario cubano a la causa de los pueblos africanos. Estamos hablando exactamente de aquel fin del apartheid que fue marcado de alguna manera en la firma de las conversaciones tripartistas en las que por primera vez participó Cuba. De todas maneras, me gustaría comenzar por el hecho mismo del documental. Estela Bravo es una persona que por algo me dijo: Risquet, quisiera que fuera una persona como Risquet que presentara nuestro documental. Y el título mismo del documental, la historia, sí, que enlaza Cuba y África y después de la batalla. Pero quisiera, sobre todo, ¿qué recuerdos le trae hablar de este documental? Bueno, yo conozco la obra de Estela Bravo como autora de documentales y me gusta todo lo que ha hecho. Tiene un estilo propio. Ella no es panfletaria, sino que presenta sus documentales para que el espectador saque sus propias conclusiones, por usar una frase que se usa mucho en la mesa redonda. Pero además somos amigos desde hace más de medio siglo. Ella era muy jovencita, desde luego. La conocí en Sao Paulo, Brasil, a principios de 1955, y luego meses más tarde coincidimos en México. En Brasil, en esa época, usted era como representante de la juventud en la organización de festivales mundiales. No, yo trabajaba en la Federación Mundial de la Juventud como responsable de América Latina, y por lo tanto viajaba mucho por el área, fuera para festivales o fuera para otras actividades. Y así fui a Brasil y ella estaba en una actividad. Fue así también como conocí a Ernesto Guevara. También en las luchas de la juventud. Bueno, fui a Guatemala. Yo había ido ya en el 52 a Guatemala, en el 53 a Guatemala, y cuando volví en el 54 a Guatemala, justamente en los meses infaustos de la invasión mercenaria y el golpe militar organizado por la CIA contra Jacobo Arbenz, que había cometido el delito de expropiar la tierra de la United Fruit y entregársela a los campesinos. Y allí estaba el Che, en Guatemala también. ¿Quién me iba a decir a mí que después el Che iba a ser uno de los principales jefes de la guerra de liberación nuestra, y que años después yo iba a estar al frente de una fuerza que sería su reserva, la reserva del Che, la reserva de la columna 2, de la columna 1 del Che en el Congo Leopoldville? Fue en la cuenca del río Congo, sí. Ahora, de todas maneras, en los primeros años de la revolución, usted y Estela se reencuentran en Cuba, ¿no? Sí, porque ella vino a radicar aquí con su esposo, médico argentino, Ernesto Bravo, que fue director de la Escuela de Medicina Victoria de Girón. Y luego usted y Estela se reencuentran con motivo de una parte de este documental. Sí, en Namibia. Cuando vamos a Namibia, la delegación que presidió el comandante Almeida, a la toma de posesión de Nuyoma, a la independencia de Namibia. Ella fue con su equipo para filmar aquel acontecimiento. Allí estuvo, y allí saludamos. Ella también filmó a Mandela,
Que acababa de salir de cautiverio, creo, de 27 años. De prisión. Hacía 1 o 2 meses que estaba libre. Este documental, Risquet, y aprovecho para decirlo a nuestros televidentes, recoge un momento importantísimo, que es la firma de los acuerdos tripartitos para la paz en el sudeste de África. Hay un momento, digamos, fundamental. Usted forma parte, encabeza la delegación cubana a la firma de esos acuerdos en Nueva York. Me gustaría hablar un poquito de ese momento. Sí, bueno, primero las reuniones eran cuatripartitas, aunque los acuerdos terminaron siendo tripartitas, porque los Estados Unidos hicieron el papel de juez, aunque eran juez y parte, porque eran aliados de Sudáfrica. Y entonces estuvimos en la primera reunión, presidiendo la delegación cubana, junto con los angolanos, una delegación conjunta cubana-angolana. Yo por la parte cubana en Vinda, por la parte angolana en Londres, por la primera reunión, después otra en el Cairo, muy tormentosa, pero 2 días después del Cairo, de esa tormenta en el Cairo, fue Calueque, y los surafricanos ya se resignaron a que había que negociar y que tenían que salir de allí. Y ya fui presidiendo la delegación a la firma de los acuerdos tripartitas, que fue en la sede de la ONU en Nueva York, y que firmaron el compañero Omar Mielka como canciller, y por la parte militar firmaba unas relaciones exteriores y un militar por los 3 países, Sudáfrica, Angola y Cuba. Fue el compañero Colomé Ibarra, entonces era viceministro primero del MINFAD. Y yo recuerdo vividamente cuando vi a Cuba firmando ahí los acuerdos, me fijé en la estrella de héroe que llevaba Colomé prendida en el pecho, y lo asocié con la estrella que llevaba Calixto García en la frente, y que en 1898, en la firma de los acuerdos de paz de París, firmaron americanos y españoles, y no estuvo presente el lugarteniente general del Ejército Libertador, que en ese momento era Calixto García. Puede haber estado también Máximo Gómez, pero entonces yo creo que Máximo Gómez hubiera mandado a su lugarteniente general Calixto. Es decir, es como si estuviera Calixto García y hubiera una reivindicación también de la historia de Cuba y de la lucha por su independencia. Eso fue lo que yo sentí en ese momento y me impresionó mucho. Ahora, hay momentos que llevan a estas conversaciones, que obligan a sentarse a los sudafricanos en la mesa de negociaciones, y hay una batalla memorable para la juventud cubana, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias en su misión internacionalista, que es Cuito Canaval. Creo que también ahí estaba sentada Cuba.